Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de todos los lunes. Recuerden que ya estamos en la recta final de este hermoso estudio que durante varias semanas hemos estado revisando, estudiando juntos, reflexionando acerca de este tema de cómo vivir como una iglesia. Cómo vivir como una iglesia. Y bueno, entre todos los temas que hemos estado viendo, recuerden que la base sobre lo que se han sentado todos estos temas, donde se asientan todos estos temas, es la unidad en la iglesia. La unidad a la cual Dios nos llama a preservar, recuérdenlo, es preservar, no es provocar, no es crear la unidad, sino preservar una unidad que el Señor Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. Eso es muy importante estarlo recordando, ya que crea en nosotros un pensamiento diferente a pensar que en mis fuerzas, con mis dones, mis talentos, con todos los recursos que el hombre, aún el cristiano, pueda buscar, se va a generar la unidad. No, hermanos. La unidad Cristo ya la generó. Él es la fuente de la unidad. Él es el origen de la unidad en la iglesia. Y a nosotros nos toca cuidar y preservar esa valiosa unidad que le costó a precio de sangre. Así que pensando en eso, no podíamos evitar hablar de la iglesia y las finanzas. La iglesia y las finanzas. Este es un tema muy controvertido, pero en cuanto a cómo vivir como una iglesia, el pensar en la iglesia y las finanzas es pensar, hermanos, escuchen esto, en la unidad a través de esta parte súper importante, la unidad a través, permítanme tantito que está aquí abriendo mi archivo para no decirles una palabra equivocada, que la tengo aquí, pero es la unidad fomentando la honestidad. La unidad fomentando la honestidad. Y esto, hermanos, habla de la honestidad de la iglesia, de la manera en que se da en la iglesia, así como la manera, hermanos, escuchen esto, en que se usa el dinero en la iglesia. En ambas partes se necesita la unidad, si ustedes lo pueden pensar de esa manera, la unidad para ver cómo se ofrenda en una iglesia, para ver cómo se da el dinero en una iglesia tan, pues, importante para las cosas que se necesitan para la obra del ministerio. Pero también la manera en cómo esa forma de pedir ofrenda es honesta y bíblica, transparente. La manera también en que se recibe debe de ser con honestidad. Y escuchen esto, hermanos, la manera en que se gasta debe de ser también honesta y transparente. Sin esta honestidad de todas las partes en una iglesia, no se puede seguir preservando esa unidad. En lugar de la honestidad, comienza a haber pues esa deshonestidad para dar o para gastar, lo que ha lastimado hoy a tantas iglesias. Por un lado, la manera, hermanos, deshonesta en la que muchas veces se da en la iglesia, por diferentes razones que vamos a estudiar juntos durante esta y la otra semana, se han cerrado iglesias. Porque la iglesia, con las necesidades que tiene para subsistir en un lugar que se renta, en un lugar en donde se generan gastos, en un lugar, hermanos, en donde hay situaciones que se tienen que pagar,
pues no hay pues cantidad de dinero tan necesaria que muchas veces se necesita, básicamente hablando. Ni siquiera para eso. Y hoy, a través de la historia del cristianismo, han sido miles y miles de iglesias que son tristemente cerradas por la deshonestidad en la manera en que se da el dinero. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por la avaricia en el corazón de todo ser humano. Lo importante que el mundo fue haciendo a través de el comercio, lo necesario y valioso, el dinero. En tiempos bíblicos, el oro, la plata, pero ahora pues desde entonces hasta nuestros días, esa situación en donde se requiere esa parte de comercio para comprar o vender situaciones y cosas que son tan necesarias para que una iglesia esté realizando sus actividades, su liturgia, sus servicios, esté disponiendo de material, esté disponiendo de necesidades en los miembros de la iglesia. Todo eso es algo que en su momento nos va a ayudar a darnos cuenta que el que la gente que pertenece a una iglesia no comprenda lo necesario que es para la iglesia poder ofrendar de nuestros recursos y hacerlo bíblicamente, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de manipulación, sin nada que no sea la conciencia y el gozo de participar en la obra del Señor a través de la iglesia. Sin esos recursos, la iglesia, y sin esa conciencia, la iglesia, muchas iglesias hoy en día sufren pues de escasez de recursos. La otra razón la conocemos muchos de nosotros, la hemos experimentado muchos de nosotros, en donde tristemente, hermanos, pues hay deshonestidad en el uso de los recursos obtenidos en una iglesia. Y de igual manera, una deshonestidad pues manifiesta en tantas maneras, en tantas formas, que uno se sorprendería de todos los casos que uno ha escuchado pues en el corto tiempo, ¿verdad?, de algunos años que tenemos en el ministerio. Tantas y tantas historias cercanas. Imagínense cuando se va ampliando el panorama de la iglesia en México, América Latina, en Norteamérica, Europa, Asia. Todas las historias de deshonestidad con respecto a las finanzas. Y ambas cosas, hermanos, ambas cosas contribuyen a que no se viva como una iglesia, que no se viva en el ámbito de la alegría de la honestidad, del gozo de la honestidad, de la paz y la confianza de la honestidad cuando se habla de dinero, de finanzas en la iglesia. Así que hablar de finanzas nos pone siempre, si ustedes se dan cuenta, en una posición de revisión, en una posición de evaluación. No debería ser así, hermanos, puesto que este es un tema que a diario lo debemos manejar, ¿no es cierto? Pero por eso necesitamos abocarnos con detalle a qué dice el Señor en su palabra con respecto al dinero y su obra, el ministerio, su plan de salvación, ese misterio llamado iglesia que Él instituyó, creó, en el cual pues se usa los recursos materiales para que de alguna manera una iglesia subsista, tenga recursos para ampliar el panorama de la voluntad de Dios manifiesta en su palabra. Estoy seguro que tal vez haya
ministros que hoy en día son amos y señores de su economía, de su propia economía. Y tal vez pues este tema no es para ellos. Hay hombres de Dios que tienen ese recurso material y no necesitan pues que tal vez se hable de deshonestidad, pero aún con todo pudiese estarse hablando de deshonestidad cuando teniendo el recurso propio de un trabajo secular no estén manejando las finanzas de la iglesia como el Señor lo indica en su palabra. Hay unos modelos, hermanos, que si bien es cierto, no son dogmáticos, no son formas de indicaciones bíblicas directas, no nos impide pensar que son modelos que podemos seguir. A lo largo de la historia de la iglesia, hemos visto pues que este tema a algunos ministros tampoco les va a gustar. Algunos apasionados en cuanto a la Biblia, la obra, la misión, el evangelismo, pero que no rinden cuentas de sus finanzas. Sé que no lo tienen que estar publicando, ni mucho menos, pero sí rindiéndole cuentas a su propia iglesia. Quien lo haga, gloria a Dios, pero hay mucha gente que al no ser ellos autosustentables, pensando en que sobre todo en México y América Latina, y quedándose México retrasado, hermanos, en cuestión de esto que voy a decir, pues la mayoría de los ministros, se hacía una estadística en el año 2014, ya tiene tiempo, pero fue la última que se hace en México no se hacen muchas. Escuchen esto, el 95% de los ministros y pastores son o eran bivocacionales. ¿Qué quiere decir bivocacional? Que trabajaban para la obra del ministerio y todo lo que esto implica para los pastores en una iglesia, y tenían su trabajo secular, en donde pues eso le requería una responsabilidad en su negocio o su empresa, o le requiere en la actualidad cierto tiempo y recursos físicos en su negocio o los servicios que presta a una empresa. Así que lo que vamos a ver hoy puede que para algunos sea incluso repetitivo, parecería, hermanos, pero vamos a entrar a detalle. Para muchos otros, espero sea orden en las iglesias, y para muchos de ustedes, hermanos, que vean este orden en esta iglesia. Para ustedes que nos escuchan en otra iglesia, pues que evalúen este orden en su iglesia. Vamos a partir desde una palabra secular, pero no vamos a entrar a detallarla en el aspecto secular más que muy brevemente. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Pedro 4:10. Primera carta de Pedro. Capítulo 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vean lo que dice ahí, hermanos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si nosotros vemos que cuando se nos da un don que hemos recibido de parte de Dios, no nos quedemos con él, sino que lo ministremos, satisfazcamos necesidades en otros hermanos, en otras personas, miembros de una iglesia. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto quiere decir entonces que somos administradores de esa multiforme gracia de Dios, en cómo Dios quiso repartir dones. Somos administradores que un día vamos a dar cuentas, como vemos en algunas ilustraciones y parábolas de nuestro Señor Jesucristo, de qué hicimos con esos dones que recibimos. Vamos a dar cuentas. Entonces, toda administración, todo recurso que se obtiene es evaluado, tiene una revisión.
Tenemos que comenzar a pensar de esa manera. No tenemos por qué ofendernos, y mucho menos cuando decimos que el dinero en una iglesia, en una obra, y lo decimos con nuestra boca, eso espero, el dinero es de Dios. Entonces, con mucha más responsabilidad, tendríamos que saber que va a haber revisión, que va a haber una evaluación. Vamos a ver algunos principios generales de cómo toda administración es evaluada, es revisada, hermanos. Lo vamos a ver que estos principios generales de cualquier administración son evaluados y revisados, por ejemplo, en la creación. Dios mismo nos va a enseñar cómo Él evaluó su creación, evaluó lo que hizo. Así que la iglesia no tiene por qué ser la excepción. Vamos a ver también el desarrollo de las finanzas a través de la historia bíblica. Esto va a ser interesante, hermanos, porque vamos a ver cómo en cuanto Dios creó una teocracia con el pueblo de Israel, Él dejó establecido en Israel pues el cómo debe de administrarse o deben administrarse las finanzas. Pero también lo vamos a ver en Jesús y los 12 apóstoles. El ministerio del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo obtenía, hermanos, la Escritura nos da evidencias de cómo obtenían y quién administraba el dinero. Ustedes saben, y vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él no era el que administraba, aún siendo el pastor de pastores. En esos 3 años de ministerio no vemos que Él toque el dinero, que Él esté administrando, pero aún así, hermanos, Él está administrando, perdón, no vemos que Él esté con el recurso sin rendir cuentas, sin decir en qué se use. Vamos a ver cómo los evangelios nos dan algunas evidencias bíblicas de que el mismo Señor Jesucristo nos deja modelos de administración en cuanto a las finanzas y los ministerios, las iglesias locales. Vamos a ver algunas razones y conceptos de la administración eclesiástica. Algunas razones de por qué sería correcto, conveniente, saludable para la unidad, para gozarse en la honestidad de la unidad en la iglesia cuando se hable de dinero. Ahí vamos a hablar de que los gobiernos, todo gobierno administra. Y bueno, ahí se ha dejado mucho que desear a lo largo de la historia, por ejemplo, de nuestro país. También vamos a ver que la Escritura habla de las cualidades de los que administran, del destino del dinero, de los gastos, de los recursos que se obtienen, de cómo se usaba para construir, para evangelizar. Lo vamos a ver, hermanos. Así que entonces el presente estudio es una parte de lo que la administración bíblica nos va a enseñar y nos va a poder hacer considerar, no solamente en nuestras propias vidas, sino en la vida de la iglesia, porque ese es el contexto. El vivir como una iglesia en un tema pues tan controvertido como lo es el dinero dentro de la iglesia, y donde, como les decía hace un momento, hay todo tipo de casos. Hablábamos de la palabra deshonestidad, de todo tipo de casos, abusos. Sobre las personas que, hermanos, muchas veces pues nos da vergüenza que se puedan nombrar iglesias cristianas, evangélicas, seguidores de Cristo, cuando nunca vemos el ejemplo de nuestro Señor manejando los dineros como de repente ellos lo ven.
cuentas como los gobernantes mafiosos que de repente salen a la luz, que tenían sus cuentas bancarias en tales islas. No es la excepción en, entre comillas, ministros, hermanos. Perdón, que de repente también sale a la luz, tienen sus cuentas bancarias en otros países llenas del dinero de los miembros de una iglesia, de los feligreses de una iglesia. Personas e instituciones, denominaciones llenas de lujos innecesarios, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando consideraban y se consideraba el costo del discipulado, decía que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿no es cierto? Manipulando de todas formas las Escrituras para mencionar que Cristo no nos quiere pobres. Y si bien es cierto, no creo que el Señor exalte la pobreza, la permite. Y eso tenemos que dejarlo claro porque es lo que enseñan las Escrituras. A los pobres siempre los van a tener con vosotros, decía el Señor Jesucristo. Cuando Judas se escandalizó porque una mujer derramó un perfume caro. Hemos visto familias ministeriales literalmente matándose, enviándose, señalándose, culpándose y enviándose a la cárcel por toda clase de desfalcos. Hemos visto la ostentosidad, aplaudiendo las promesas y la prosperidad de parte de Dios con este evangelio de la prosperidad en donde todo es recurso y hay que sembrar para poder recoger fruto. Y hay que sembrar abundantemente en el reino para poder recoger abundantemente. Y la falta de fe que se le dice a la gente que se tiene cuando no se pacta económicamente con Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Pero hermanos, aún en el contexto reformado, aún en el contexto de la sana doctrina, la ambición, la avaricia en la que caen muchos ministros por no hacer caso a las indicaciones de las Escrituras, también es una triste realidad. También es una triste realidad. Aún con todo el cuidado que se tiene en algunos aspectos, se encuentran desfalcos, peticiones innecesarias, porque hay una tentación. Y es una alerta, 1 Timoteo 6, alerta a los ministros, a los pastores, a no amar el dinero, las riquezas. Alejarse de ese tipo de tentación. Es en nuestro compromiso de llevar adelante la obra que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, encontraremos la imperiosa necesidad, hermanos, de realizar una excelente administración para que nuestro mensaje de fe tenga respaldo, especialmente en este tiempo y en nuestro país, donde las virtudes que debe ostentar el administrador están en plena decadencia, ¿no es cierto? Con tantos videos, libros, hermanos, con tantas cosas que se dicen. Hermanos, nuestros gobernantes, tenemos que recordar, son pecadores. Todos nuestros gobernantes son pecadores. Aún siendo creyentes o manifestándose, algunos de ellos son pecadores. Y tienen la tendencia y la capacidad de pecar como el peor allá afuera. Y están expuestos. Por eso la indicación en 1 Timoteo 2 a orar por las autoridades. Están expuestos a tentaciones. Pero no podemos quitarles esa gran verdad de la tentación a la que se enfrentan y cuántos han sido seducidos.
Como cuántos hombres en las Escrituras, desde Génesis, Apocalipsis, vemos cómo el dinero fue algo que los desvió. Vemos en los evangelios a un joven rico guardando toda la ley y cómo por el simple hecho de dejar sus riquezas le dio triste la espalda a Dios, al Señor Jesucristo frente a Él mismo, al Salvador del mundo frente a Él mismo. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde la corrupción por la avaricia es el pan de todos los días. Pero no solamente allá afuera, sino también dentro de las iglesias, como lo vamos a estar estudiando juntos. Así que vamos a comenzar a detallar, y es tal vez lo que nos dé tiempo esta noche, y entrar un poco a detalle en qué nos enseña la Biblia con respecto a esto, porque la Biblia nos da varios ejemplos de administración. La Biblia, que es fuente inagotable, hermanos, de toda sabiduría, abunda, escuchen esto, en información y ejemplos sobre la organización y el orden en materia administrativa. No nos daría tiempo de revisar varios ejemplos, pero les decía yo que el primero de ellos es en la creación. Dios comienza a demostrar su habilidad administrativa, planeando, ejecutando, organizando y evaluando cada etapa de la creación realizada. Y eso lo podemos ver en los primeros versículos de Génesis 1, Génesis 2. Nadie y nada escapa de su control divino, ¿no es cierto? Y para la ejecución de su soberana voluntad, utiliza poderes, leyes, elementos y factores que lo representan y obedecen con el poder de su palabra, creando y ordenando y administrando la creación. Pero hermanos, Dios evalúa su creación al final de hacerla. De hecho, parcialmente, después de crear algo, hay una frase que nos enseña que evalúa lo que con el poder de su boca fue creando para todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor, hermoso, omnipotente. Y él dice en esa evaluación, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. O sea, él ve, él evalúa lo que está creando, lo que está considerando para incluso poner a su creación máxima, que es el hombre. Y previo a eso, todo lo concerniente para que esa creación, que es su creación máxima porque es hecha a su imagen y semejanza, esté en un lugar preparado especialmente para ese hombre, para esa mujer. Pero ve que todo era bueno. Y no solamente, hermanos, que era bueno, sino dice que era bueno como en gran manera. La evaluación de Dios fue darse cuenta que era en gran manera. Este ejemplo de la administración de Dios lo vemos a lo largo del plan hermoso de salvación. Después de Génesis 3 y la caída, Dios nos sigue manifestando la creación, hermanos. Después de la creación y la caída, la administración en su plan eterno de redención. No nos da tiempo, no es el tema, porque nuestro tema es hablar en cuanto a la administración de los fondos en la iglesia, del dinero en la iglesia. Y aunque resulte obvio, es bueno señalar, hermanos, que la autoridad final reside en el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Los fieles ofrendan, en algunas iglesias diezman a Dios. El dinero de la iglesia, entonces, tenemos que determinar en primer lugar, es de Dios. Y Dios deja claramente la forma en que las personas encargadas de hacerlo deben administrar los recursos en la iglesia.
Las formas, las maneras, por el tiempo, el contexto, el lugar donde se encuentra la iglesia van a cambiar, pero los principios establecidos por Dios no, y lo vamos a aprender juntos. Así que entonces, en primer lugar, los fieles ofrendan. Y repito, en algunos lugares ofrendan. Nosotros, en nuestro curso de membresía y de acuerdo a nuestra filosofía de ministerio, enseñamos el por qué nosotros creemos en las ofrendas. ¿Por qué creemos que el diezmo era para el pueblo de Israel cuando se encontraba en una teocracia donde Dios gobernaba a ese pueblo? Donde Dios se gozó en gobernar ese pueblo hasta que ellos dijeron, ya no queremos que tú nos gobiernes, queremos rey como todas las demás naciones. Y entonces llega el primer rey de Israel. Pero antes de todo eso, el Señor organizó el gobierno del pueblo de Israel. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, toda esa gobernabilidad de nuestro Señor, de nuestro Dios, con su pueblo elegido. Y ahí nosotros vemos, no es el caso, no es el tiempo, pero lo podríamos enseñar bíblicamente, con la claridad de las Escrituras. No, ni siquiera se habla de un diezmo, sino se habla de 3 diezmos. Y con propósitos diferentes y específicos. Levitas, una de las 12 tribus que se iba a dedicar a los sacrificios, la adoración de Dios junto con el pueblo, la iba a ministrar. A las fiestas, otro diezmo para sus fiestas anuales que él iba a establecer, y otro diezmo, hermanos. En otro tiempo diferente, no, estos 3 diezmos tenían cierto tipo de recolección. Y el último que quiero hablarles, que habla la Escritura, es para los pobres, con necesidad. Y algunos dirán, bueno, pero pues es que aún en el Nuevo Testamento Jesucristo es claro cuando dice, exhortando a los escribas y fariseos en cuanto a que no dejen de hacer esto, ¿no? Ayudar a sus padres financieramente hablando y diezmar. Y muchos utilizan ese argumento para decir, mira, en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo dice, no dejen de hacer esto ni lo otro. Hagan las 2 cosas. Y una de ellas es el diezmo. Ahí está. En el Nuevo Testamento también se habla del diezmo. Sí, hermanos. Porque Jesucristo, él mismo ratificó que él no venía a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y el decirles no diezmen sería ir en contra de esa ley establecida para el pueblo de Israel. Y él no lo hizo. No dejen de hacer una cosa ni la otra. Síganlo haciendo. Ahí no ha nacido la iglesia. Y la iglesia tiene sus propios parámetros. Y a partir del inicio de la iglesia ya no vemos esa palabra diezmos. Vemos la palabra ofrenda. Y es algo hermoso poder aprender de todo esto sistemáticamente hablando, ¿no? En un curso. En estudios que nosotros le damos a la iglesia. Pero fuera de estos 2 principios en donde pudiese haber un debate continuamente para defensa del diezmo o de la ofrenda o de ambas, lo importante, hermanos, en donde sí deberíamos estar de acuerdo todas las iglesias que se denominen cristianas, es en no abusar en la manera en que se pide, en la manera en que los fieles ofrendan o diezman, en toda la clase de abusos, de manipulaciones, de que se utilicen versículos bíblicos para amedrentar y poner miedo, como ese famoso pasaje en Malaquías, y decirle a las personas, a los fieles, que si no ofrendan, que si no diezman, están robando a Dios. O de ese mismo pasaje, reta a Dios para ver si no abre las ventanas y llega la bendición. Como si Dios, hermanos, nos tratara de esa manera. Una lista, hermanos, de una iglesia que pedía diezmo, y escuchen esto, conté 13 diferentes tipos de ofrendas
anexas al diezmo que se tenía que dar, que se obligaba a dar, 13 tipos de ofrendas extras que se le pedían a sus feligreses, o se le piden, con tristeza se dice. Y tomando algunos versículos en donde el pueblo de Israel hacían cosas excepcionales, únicas para diferentes tipos de recolección, y entonces se habla de primicias. La ofrenda especial, la ofrenda esta, la ofrenda de aquel, la ofrenda de esto, 13 ofrendas más, hermanos. Fuera de que en algún momento una necesidad en especial, de todos modos se pida, por ejemplo, en esa iglesia se ponen flores y se diga, ¿quién va a ofrendar las flores del próximo domingo? Piden diezmo, 13 ofrendas diferentes durante el año. Es durante el año, hermanos, pero algunas son mensuales. Entonces, 13 más el diezmo todo el año. Pero aún con todo, ¿quién trae las flores del próximo domingo? Necesitamos una caja de refrescos. ¿Quién dijo yo, hermanos? Recuerden, y empieza al grado de que no se continúa el culto de adoración si no se consigue la lista. Y a veces es una cosa, pero a veces son más. No se diga de las contribuciones personales cuando llega a haber una clase de convivios, de eventos en donde se tienen invitados y hay que atenderlos, ofrendas especiales para los predicadores que vienen, y los diezmos y las 13 ofrendas y las cosas que se piden. Hermanos, en una sola iglesia, ese tipo de excesos, ese tipo de abusos. Iglesias que han llegado al extremo de que al pedir investigan cuál es el promedio de un salario. Ya ni siquiera, hermanos, a veces de un oficio, de un negocio, de un profesional, sino esa persona en particular puede llegar a ganar más dinero y le regresan su sobre y le dicen, tú no estás diezmando lo que ganas, exponiendo a las personas. Es filosofía de ministerio, pero algunos, por eso, hasta hoy en día, me pones el dinero, el diezmo o la ofrenda o como le llames, esas 13 ofrendas especiales, si las piden de esa manera, con tu nombre, por favor. Y algunos dicen, para orar por ti, sin que de repente, siendo yo testigo ocular de eso, caes y puedes caer en la tentación de no ver en esos sobres algunos nombres. Y a lo mejor en un principio, hasta teniendo buenas intenciones, orar por ellos para que den, para que Dios les bendiga. Vean la bendición que es dar. No, pero en otro contexto te estoy hablando, no que no lo hacemos aquí, hermanos. Te sorprendería si mis hermanos que son miembros de la iglesia, asistentes a la iglesia, son testigos. Si te están compartiendo este video, son testigos de cómo nosotros recibimos esas ofrendas. La gente se sorprende cuando nos visita. Hermanos y fieles pastores, invitados, ministros que hemos invitado a predicar se sorprenden. Se les olvidó hoy la ofrenda. No pedimos. Se les olvidó orar por las ofrendas, pasar el alfolí. No lo pasamos. ¿Por qué? Porque aprendemos en las Escrituras principios que hasta hoy, hermanos, Dios ha respaldado. Pero imagínate, caes en la tentación de que comienzas a orar por esa persona o esas personas que no aparecen en esos sobres y terminas con juicios. Terminas enviándoles mensajeros, emisarios, servidores, si se encuentran en algún ministerio sirviendo,
para decirle, no estás diezmando, ¿eh? Ese es el patrón que nos enseñan las Escrituras, hermanos. Porque tenemos que tener una realidad. Muchas veces estas cosas que yo estoy diciendo que pasan en las iglesias con tristeza, trato de evitar el juicio, me cuesta trabajo porque he visto abusos de personas que lo hacen con dolo, pero también otras por necesidad. Porque sí, en verdad, el ministerio comienza tal vez de una manera hermosa, con todos contribuyendo, y de repente todos comienzan a desconfiar, la misma iglesia no comienza a ser claro con sus finanzas, y obviamente todo eso, y entonces comienza una lucha de deshonestidad. Dime si en una lucha de deshonestidad, hablando de las finanzas que son importantes en toda iglesia, se va a vivir como tal, como una iglesia en armonía, unión, si hay una desconfianza de todo este tipo de situaciones. Entonces, en primer lugar, los fieles ofrendan. Ya vimos de qué manera lo hacen, ¿no? Y aquí sí, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en no pensar que tenemos una línea, que somos una iglesia perfecta. No la hay, no la hay. No hay iglesias perfectas, pero sí iglesias que son temerosas de Dios y más en cuestión del dinero. No hay una manera en que vemos se puedan recibir las ofrendas o se puedan pedir en una iglesia las ofrendas. Por eso es tan válido que veamos cómo durante la moderación, los anuncios, como se le diga, previo al mensaje de la palabra de Dios, en donde se leen las escrituras, se dan algunos avisos sobre las actividades de la iglesia, hay oración, pues también se recogen las ofrendas, se recogen las diferentes maneras, en como le llaman en algunos lugares, pueden ser diezmos, se recogen dentro de la iglesia y efectivamente se pasa el alfolí o ese recipiente con algunos ujieres o edecanes por las sillas, por las bancas, para que cada persona deposite, ¿no? Entonces, en algunas iglesias solo lo hacen pensando en que se le da gracias a Dios por la recabación, por el corazón alegre con el que se está ofrendando, se está diezmando, como si piden diezmo en esas iglesias, y ahí se termina todo, hermanos, ¿no? En cuanto al exceso que te hablé en primer lugar, hay otras iglesias que lo introducen dentro de su liturgia, ahí piden las ofrendas, ahí piden los diezmos, ahí se ora por ellos, por las personas, por sus trabajos, algunos no honores por los trabajos, solo por las ofrendas. Ellos tienen, y las iglesias tienen libertad de hacerlo. Algunos dicen es que el extremo, pues es el abuso, y ustedes podrían estar, en nuestro caso, podrían estar en el extremo en el que no se pide. Ni den gracias a Dios por las finanzas que se reciben. Obviamente, hermanos, es algo que continuamente un ministro fiel, un grupo de ministros fieles, un grupo de ancianos fieles, agradecemos a Dios por las finanzas. Pero es el Señor quien pone, nosotros creemos el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. Es el Señor quien nos enseña en su palabra los principios. Yo, hermano, estamos convencidos y hemos visto que no tenemos por qué manipular a la gente, porque hemos sido el mismo objeto, hermanos, de la misericordia y la fidelidad de un Dios proveedor, aún en medio de nuestra infidelidad. Nosotros hemos visto que el principio bíblico es que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel en nuestra vida, incluyendo las finanzas. Dios no nos paga conforme a nuestras obras, a nuestros pecados. Si fuera de esa manera, hermanos,
¿Cuántos de nosotros estaríamos muertos en este momento, no es cierto? Pero lo mismo es en el ramo, en la cuestión de nuestras finanzas. Hay principios bíblicos establecidos para poder dar con alegría cuando se puede, cuando se tiene esa libertad, y trabajar en el corazón de la gente para que contribuya para su propio bienestar, que es lo que mucha gente también quiere ver dentro de sus iglesias, que los recursos son para ellos, son para alcanzar a otras personas, son para que las personas se sientan como en casa. Vi en una iglesia en donde, parecida a la última que te comenté, no eran las 13 ofrendas, pero eran todo tipo de peticiones materiales para que al final un día una persona fue a avisar que no había papel de baño y salió regañada esa persona. Pero regañada, hermano, no sabes de qué manera. Por la pastora, porque bueno, había una pastora ahí. También pastor, ¿no? Pero tú sabes, en esa situación de control que toda mujer tiene, ahí quien mandaba era la pastora. Y le tenían pavor a la pastora. Obviamente esa persona no regresó con su familia. La persona era una de las personas que más nos contaron, ¿no? De los pastores estos que les hablamos, porque preguntaban, porque se acercaban, cuando saben que estás estudiando en un instituto bíblico te quieren preguntar hasta que van viendo que hay cosas que no les van a convenir y entonces ya no, ni siquiera ya no te preguntan, jamás te vuelven a invitar. Pero nosotros nos hemos amanecido con personas que en algún momento nos han puesto el límite porque afectamos sus intereses, ¿no? Propios, personales. Y ellos mismos nos contaron que esa era de las personas que más ofrendaba y el pastor estaba regañando a su esposa de una manera tremenda, ¿no? Cuando la responsabilidad es de la iglesia porque la gente está dando para que se sientan de la mejor manera. Como en casa deberíamos de seguir pensando en eso. A veces por diversas circunstancias no se puede, pero es del agrado de Dios el pensar que cada persona que llega a la iglesia se sienta como en casa, hablando de lo material, de las instalaciones, de los servicios, de todo lo que puede ofrecer una iglesia y que sea todavía mayor porque no es su casa física, pero es su familia espiritual, es el lugar donde se ven que los recursos, que los esfuerzos y del gozo y la alegría con que da sus ofrendas son para ellos, son para quienes le acompañan, son para quien invita. Siempre va a tener esos recursos. Hay otras iglesias, hermanos, que de igual manera con ese principio de diezmar y todas las ofrendas que se quieran y todas las peticiones que se pueden hacer continuamente por las necesidades que hay en la iglesia. De repente la misma iglesia ya puso su tiendita, ya puso su librería, ya dejó a 4 o 5 hermanos tener sus puestecitos, ¿verdad? De lo que ellos venden y de repente, hermanos, ya parece eso un mercado, literal, hoy en día todavía pasa en algunas iglesias. Algunos van quitando, bueno, no, pues hay que quitar a los hermanos, ¿no? Porque aparte nos están quitando venta a nosotros, ya no compran en la librería. O sea, es todo lo que recaudan, más todo lo que venden que es recaudación, muchas veces entre comillas para la obra del ministerio. No dudamos que a lo mejor a veces sea necesario ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues la tiendita, pero a veces no sale, hermanos, del dinero de la iglesia para que solo algunos hermanos administren y entreguen cuentas de eso que pudiera ser funcional, a lo mejor hasta de manera temporal para una iglesia, ¿no? Por sus necesidades, por su contexto, pudiera ser válido, hermanos, pero no.
existe la denominada y famosa lista de los talentos. Así le llaman. Entonces, ya sea que la esposa o la hermana tiene un talento en cuanto a la cocina para que lleve sus pastelitos, su guisado. Y entonces todos pasan por la lista de los talentos y es íntegro. Entonces ya no solamente diezmó, ofrendó, participó de otras cosas, compró y consumió ahí, sino ahora le toca poner. Hermanos, todo esto que estoy diciendo no es exageración. Y repito, tampoco es con un afán de juicio, porque a veces las iglesias se ven también motivadas a hacer todo eso en un inicio con el afán de sacar adelante recursos y planes que tienen para construir. Pero no se dan cuenta en qué momento eso se convierte en lo más importante, que lo que es la adoración a Dios. Y vemos el ejemplo en el mismo pueblo de Dios, como hubo varias veces cosas que los distrajeron de lo más importante, que es la adoración, el estudio y oír la palabra de Dios, y todas esas cosas distraen. Todas esas cosas desvían del objetivo correcto. Así que más que un juicio es considerar si vale la pena de repente crecer y tener las mejores instalaciones y tener una iglesia y a miembros desnutridos, miembros molestos, desanimados, desgastados, porque literalmente parecen ovejas a los que les están quitando la lana, ¿no? Y a veces arrebatándola, haciendo rifas, haciendo esto, que repito, en sí no pudiera ser algo malo, pero cuando se convierte en una práctica y en un mercadeo es ahí donde se debe de tener cuidado. Oh, hermanos, hay que decirlo. ¿Cuántas iglesias? Y yo lo he visto últimamente y cerca de nosotros. No cerca en la iglesia, pero cerca de nosotros con otras personas cercanas a que conocemos, con las iglesias denominadas Eventos 365, hermanos. Denominadas, escucha, Eventos 365. Porque durante un mes van a haber 5 eventos distribuidos en ese mes. Y cada entrada a ese evento, entre 300, 400, 500, 1000, y hemos escuchado 3,500 pesos últimamente. A un evento. Y la gente, ¿sabes qué? Cree, no, y es que apenas ese dinero lo están pidiendo solo para salir con los gastos, ¿ok? Y creemos, pero cuando esa iglesia lleva años dependiendo de sus ingresos, de sus eventos y de sus eventos, tú te das cuenta que por fruto natural, para ellos eso ya se convirtió en un negocio. No digamos, hermanos, también de los testimonios, que iglesias en donde se diezma, donde se piden ciertas ofrendas, donde se piden extras para diversas situaciones, donde hay tienda, librería, donde hay talentos, donde hay los hermanos que tienen sus propios talentos y se vende, donde hay eventos, ¿no? Continuamente generan ingresos a la iglesia. Con todo y eso, hermanos, todavía se le aumenta algo más. ¿Cómo todavía hay más? Sí, y tú no te imaginas las clases de cosas que se le puede ocurrir a la gente, a la iglesia, incluso para meter sus estados y sus estudios de mercadotecnia para generar dinero dentro de las iglesias. Y todo con estrategias, versículos bíblicos fuera de contexto, promesas de parte de Dios, aparentemente pensando que Dios ama al dador alegre, y jamás ahí dice que odia al dador que no lo es, hermano. No lo dice el texto. Dios no cambia, es inmutable. ¿Cómo nos podemos imaginar a un Dios, hermanos, que está cambiando
cada mano que entra en el alfolí o cada vez que se deposita una ofrenda, entre gozo y tristeza y desagrado e ira. Tenemos que tener cuidado con estos excesos, porque hay todo tipo de cosas que pudiera yo seguirles enseñando. Escuche lo siguiente. Debemos recordar que las ofrendas, en primer lugar, para la persona que da, son dedicadas específicamente a Dios. Son dedicadas específicamente al Señor. Son ofrendas que toda persona debe de saber son para el Señor. Quitarse de su mente, de su carne, que es donde está la lucha, y es por eso las enseñanzas bíblicas de cómo dar y ofrendar bíblicamente, que nos ayudan a dar libremente y cada vez con más gozo y liberalidad. Pero sin esas enseñanzas hay una batalla. Hay una lucha en la carne y parece que se ofrenda a los hombres, se ofrenda a las personas. Pero todo creyente fiel debe de pensar que las ofrendas son dedicadas específicamente a Dios. Y escuche lo siguiente. Y deberán ser administradas conforme a los propósitos señalados por Él. Y es por eso que le decía que hay deshonestidad, porque las personas cuando ofrendan piensan que sus ofrendas son dedicadas al hombre. Incluso por eso a veces los ven como asalariados, como personas que deben de someterse porque para eso se les paga, etcétera, etcétera. No, las ofrendas entonces en primer lugar para los que damos es que son ¿qué? Ofrendas dedicadas específicamente a Dios. Pero para el lado de quienes administramos, deben ser administradas conforme a los propósitos señalados por Él. Señalados por Él. Ninguna organización, hermanos, grupo jerárquico o individuo debe creerse dueño del dinero de la iglesia. Repito, ninguna organización dentro de la iglesia, porque las hay, lo vamos a ver. Ningún grupo dentro de la iglesia, los familiares, la esposa del pastor, que es la que administra y no se sabe nada, la familia, los hijos, etcétera. O individuo, porque a veces el pastor es el único que maneja, el único que sabe qué se hace con las finanzas. Es más, hermanos, ni siquiera su esposa sabe. Debe creerse dueño del dinero de la iglesia. Ni administrar dichos fondos con arbitrariedad, parcialidad, individualismo o desorden. Con arbitrariedad. Aquí es lo que yo digo, ¿qué se hace con el dinero? No, es que mira, le valor. Aquí soy yo quien digo. Y si yo digo que se le da esto, lo voy a hacer y lo voy a dar. ¿Por qué le tengo que avisar a alguien? Yo voy a usar esto porque creo que lo necesito y lo voy a comprar. Es para mi beneficio, es para el ministerio y para que yo sirva mejor, incluso más bíblicamente hablando, ¿no? Eso es arbitrariedad. Parcialidad. ¿Sabes qué? Aquellos hermanos están sirviendo bien, hay que motivarlos. A estos no, a estos déjalos ahí atrás, no les des. Comenzar a hacer acepción de personas, hay que darle una ofrenda a esa persona. Oiga, pero esa persona tiene trabajo, aquí tenemos una lista de los que no, esa persona lo necesita más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y mi hijo tiene necesidad. Oiga, pero también la iglesia aquí tiene, no, mi hijo está estudiando un seminario bíblico y necesita ofrendas. Hermanos, sucede. Con individualismo, pensando en uno, o con desorden. Vamos a hacer lo que sea para el Señor. El dinero es del Señor y vamos a derrochar y vamos a gastar. Finalmente después vamos a volver a tener. Hay personas que así administran el dinero, con desorden, sin temor del Señor. Sobre todo pensando en que hay propósitos señalados por Dios para el uso de las finanzas.
Los que administran entonces, hermanos, deben hacerlo con clara conciencia de que son mayordomos y no dueños. Y al ser mayordomos, y hablando de que la palabra mayordomía la podemos ejemplificar, ilustrar y ser un sinónimo de administración, es que toda mayordomía, tarde que temprano, va a ser evaluada, revisada. Porque vemos el patrón en la creación que él mismo vio y evaluó, valoró su creación para ver que era bueno en gran manera todo lo que había hecho. Así que nosotros, al ser administradores, mayordomos, toda persona que recibe dinero en la iglesia debe de saber que quienes administran, no solamente entonces, deben hacerlo con clara conciencia de que son mayordomos y no dueños. Y por eso la urgencia de una rendición de cuentas periódicas, transparentes, detalladas, de lo que se hace con el dinero en la iglesia. ¿Para qué? Para que se dé evidencia de que se procede, hermanos, siempre con integridad, honradez, imparcialidad y orden. Lo contrario, ¿se dan cuenta? Lo contrario a hacerlo con arbitrariedad, parcialidad, individualismo o desorden. Cuando los administradores saben que van a ser mayordomos y no dueños, y entonces van a ser evaluados y revisados periódicamente, lo van a poder hacer entonces con mayor integridad, honradez, imparcialidad y orden. La iglesia, hermanos, entonces Dios nos va a mostrar durante el estudio, es una institución administrable. Es una institución administrable. Por lo cual va a ser necesario que se rindan cuentas periódicamente. Vamos a terminar solo considerando dos pasajes. Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 27. Mateo, hermanos, capítulo 20. Versículos 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Etimológicamente, la palabra administrar viene del latín administrare, que es servir, de modo que el administrar es un servidor. ¿Qué clase de servidor? El que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Repito, sabéis que los gobernantes, dijo Jesús, de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 16, versículo 2. Lucas 16, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esta parábola es la parábola del mayordomo infiel. Le voy a leer desde el versículo 1, capítulo 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Fue acusado como disipador de sus bienes. Entonces, este hombre rico, dice el versículo 2, le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía,
porque ya no podrás más ser mayordomo. Y continúa la historia, dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y comenzó a hacer cosas equivocadas. La historia continúa, pero habla de un mayordomo infiel, de la ilustración de un servidor, de un mal servidor. ¿Se dan cuenta? Da cuenta de tu mayordomía, dice la historia. Así que el mayordomo es el responsable de administrar lo que le ha sido confiado. Y no puede hacer lo que quiere, sino que deberá ser fiel. El ejemplo de José sobre la casa de Potifar es elocuente y nos ayuda mucho, hermanos. Génesis 39, 4 al 10, y con esto termino. Génesis 39, versículos 4 al 10. Vean lo que se decía de José sobre la casa de Potifar. Génesis 39, del 4 al 10. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Un siervo fiel, hermanos, aún con sus luchas y sus batallas. Un siervo fiel. Así que entonces este es un llamado previo, en una introducción de situaciones apremiantes que tenemos que conocer en un contexto en el que vivir como iglesia implica honestidad para gozarse en la unidad con ella. Honestidad. Y quiero reflexionar acerca de los dos tipos de honestidad. Creo que me recargué un tanto por el lado de todo el abuso que los líderes de una iglesia están ejerciendo sobre sus feligreses, sobre los miembros de una iglesia, en muchas sectas y denominaciones. Lo triste es en la iglesia evangélica y aún más triste en contextos de sana doctrina y reformados. Sucede, hermanos. Pero no solamente eso entonces, no solamente hablar y enfatizar esos abusos, sino también que muchas veces es porque la iglesia no ha sido enseñada en cómo dar y en cómo hacer por testimonio y una buena administración de una iglesia. Sin todas estas cosas y abusos que hemos estado leyendo, provocarían que haya una confianza en esa honestidad y se goce y se viva en unidad. Así que tenemos para abrir el apetito, en la hora después de ver tantas realidades en la iglesia, ver qué dice Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo nos enseña Dios en su palabra? ¿Cómo lo hacía el pueblo de Israel? ¿Qué principios podemos aprender de eso? ¿Cómo lo hacía el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hacía la iglesia? Y de ahí vamos a aprender juntos en cómo entonces poder alcanzar esa integridad, honestidad, gozarse en ella para que la unidad de la iglesia prevalezca, aún en esos aspectos de las cosas materiales
que a veces no tienen nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? Pero cuánto han afectado a que hoy la iglesia viva como tal. Reflexionemos esta noche, hermanos. Analiza si la iglesia donde tú te encuentras te ha dado esa tranquilidad de tratar de cuidar al saber que somos administradores y mayordomos de parte de Dios, esa confianza que queremos darte para que tú en esa honestidad también, sin que se te manipule, sin que se te amedrente, sin que se te haga pactar con Dios, porque todas esas cosas no son bíblicas, tú sepas que una de las responsabilidades es aportar con el dinero de Dios, que Dios te ha dado para su obra, para su reino, sabiendo, hermano, que aunque tú no dieras, Dios es fiel y te va a seguir proveyendo tal vez de la misma manera o incluso más a pesar de tu infidelidad. Eso lo vemos en las Escrituras. Pero que también promete que si tú ayudas, que si tú le diste una vez un vaso de agua, un alimento a alguien, se lo diste a él mismo. Y qué maravilloso es saber que muchas veces lo hiciste por conducto de la iglesia. Nada de eso te va a dejar sin recompensa. Pero si no lo haces porque no tienes, porque tu contexto no te lo permite, porque en ese momento estás pasando duda, temor en cuanto a tus finanzas, Dios no te va a castigar. No lo va a hacer. Dios es fiel. Dios no es como nosotros. Pero va a esperar el proveerte, mostrarte dónde estás administrando mal, dónde estás siendo un mal servidor de las finanzas que Él te da a ti, para que tú en algún momento vuelvas a contribuir y a dar con alegría. Pero se necesitan ambas partes, ¿te das cuenta? Es que te vamos a aprender juntos la próxima semana. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por abrirnos el panorama, Señor, acerca de lo que pasa con este tema de las finanzas y la iglesia local, de cómo se puede, Señor, pervertir el vivir como una iglesia en esta cuestión, y de tantas divisiones y tantas cosas e historias, desde chistosas a repugnantes, aborrecibles, hemos visto, Señor, en las iglesias por el tema del dinero, Padre. Ayúdanos a aprender a través de tu palabra los principios que nos ayuden a ejercer una administración correcta, honesta y transparente en la que nos podamos gozar y vivir como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga y nos vemos el